Amén, mis hermanos. Dios los bendiga una vez más y aquí estamos muy contentos y felices de poder estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Señor para poder transmitir este nuevo estudio bíblico, miércoles 18 de noviembre, y estamos nuevamente aquí por su gracia, por su amor. El Señor nos ha dado esta nueva oportunidad de poder estar aquí reunidos con ustedes a través de este medio que el Señor ha dispuesto en estos tiempos un poco difíciles que estamos pasando. Como todos saben, transmitimos nuestros estudios a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la tierraprometida.org. También estamos transmitiendo los días domingos los servicios. Las puertas del templo están abiertas, pero para aquellos que no puedan llegar o que no estén aquí, pueden verlos a través de esas plataformas que les nombramos. Así que los invitamos a estar pendientes cada miércoles y cada domingo. Tenemos una forma quizás un poco más práctica de recibir la palabra del Señor. Muchas veces no tenemos el tiempo para estar en la casa de Dios, o muchas veces no estamos dispuestos para estar en la casa de Dios por distintas circunstancias. El Señor nos ha dado esta oportunidad y estamos muy agradecidos con Él, así que lo principal es que podamos seguir adelante con su palabra, que podamos seguir compartiendo su palabra. Y le damos las gracias al Señor por eso, porque Él es quien dispone en cada uno de nosotros las ganas de buscar más de Él y también de recibir su palabra, porque de eso se trata, poder recibir su palabra, sus enseñanzas. Así que nuevamente estamos aquí, como siempre, como cada miércoles vamos a comenzar leyendo un salmo para invocar el nombre de nuestro Señor. Y hoy vamos a leer una parte del Salmo 19, el cual dice, Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Amén. Así que esta es la palabra del Señor en este día, una parte del Salmo 19 que hemos leído y habla de lo poderoso que es Jehová, la ley de Jehová. Y como siempre damos gracias al Señor que tenemos este libro en el cual nos podemos instruir y podemos recibir sus enseñanzas, sus mandamientos y sus consejos. Así que muchas gracias le damos a Él, porque a través de Él es como podemos edificar nuestras vidas, leyendo, no solo leyendo, sino escudriñando y poniendo por práctica la palabra de Dios. Así que vamos a dar comienzo al estudio bíblico. En este día me toca a mí compartir, así que le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que me ha dado, pero pidiéndole a Él principalmente que Él me use en esta noche para poder compartir esa palabra y que esa palabra sea de edificación para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar en oración, primeramente pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que tome el control de lo que se va a llevar a cabo en esta noche, que no seamos nosotros, sino que sea Él quien obre a través de su palabra y a través de los consejos que el Señor puede darnos. Así que vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor esa guía para que sea Él quien nos ayude. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos has dado de tener un nuevo día de vida, Padre. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos llenes con tu Santo Espíritu, Padre, para que seas tú, Señor, quien hables en esta noche, Padre. Que tú, Señor, toques nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir esa palabra que tú tienes en este día, Señor. No permitas, Padre, que nos desviemos, Señor, que nos distraigamos, Señor, sino que prepara nuestros oídos para poder escuchar esa palabra y prepara nuestro corazón, Señor, para poderla recibir, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar reunidos nuevamente a través de este medio y poder
compartir tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, entendimiento, Padre, y que tú nos enseñes, Padre, a recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada consejo que tú has dejado escrito en este libro, Señor, y también te agradecemos, Padre, por cada testimonio, Señor, de esos siervos fieles que te sirvieron en esos tiempos pasados, Padre. Así que te damos las gracias y te pedimos, Señor, que en esta noche, Padre, nuevamente tú nos hables a través de ella, Padre. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de cada miércoles estar reunidos y poder escuchar tu palabra y poder recibirla, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche tú nos dirijas, Padre. Bendice a nuestros hermanos, Padre, que están ayudando para que esto sea posible, Señor. Gracias te damos por todo y en el nombre de Jesús. Ponemos todo en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas que han permitido, Señor, que en esta noche entremos a sus hogares a través de este medio, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos para que tú, Señor, toques sus corazones y sus mentes, Señor, y que seas tú, Padre, hablándoles, Señor, en sus oídos, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Bendícelo, bendice sus hogares, Padre, y danos la oportunidad, Señor, de poder escuchar esta palabra en este día, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Bendice el ministerio. También te pedimos por nuestros pastores. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Bendice este estudio, Señor. Santo eres. Amén y amén. Perdón. Amén, mis hermanos. Así que, como dije anteriormente, nuevamente estamos aquí. Primeramente agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra y poder compartirla. Y pidiéndole a Él que sea Él siempre quien nos use de una forma u otra, no simplemente para compartir un estudio, una palabra, sino que el Señor nos puede usar de distintas maneras en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Así que siempre le pedimos la guía a nuestro Señor para que sea Él quien pueda obrar a través de nosotros, que nosotros podamos mostrar a través de nuestras acciones, nuestros hechos, podamos mostrar su amor, ese amor incondicional con el cual Él nos ha amado desde un comienzo, desde la creación del mundo. Él ha mostrado su amor hacia nosotros y hacia el hombre, y le agradecemos al Señor por eso, por habernos puesto en ese lugar en el cual Él nos puso. Así que en esta noche vamos a compartir una palabra. Quiero invitarlos para aquellos que tengan su Biblia y quieran acompañarnos. Vamos a comenzar leyendo 2 Corintios 12, 9 y 10, para después hablar de un poquito de lo que el Señor dice aquí. Lo vamos a tener en la pantalla, así que para aquellos que no tengan su Biblia o no sepan aún buscar, los invitamos a que lo lean ahí y vamos a leer entonces su palabra. Dice en esta noche, 2 Corintios 12, 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor, y en esta noche, como todos sabemos, estamos leyendo 2 Corintios, que es una de las cartas escritas por Pablo a los Corintios. Y aquí Pablo estaba hablando, escribiendo sobre su situación, sobre una situación bastante difícil, bastante incómoda, que como sabemos lo afligía a Pablo. Y a través de esto que está escrito hay bastantes comentarios o suposiciones, podemos decir, al respecto sobre cuál era el padecimiento o la situación con la cual Pablo convivía y luchaba cada día. Sabemos, la mayoría sabemos quién era Pablo, y sabemos las situaciones que él vivió, los tiempos difíciles, persecución, bueno, tantas cosas que él pasó. Pero aquí él se estaba refiriendo a algo que lo molestaba un poco. Vamos a leer un poquito hacia atrás, ahí desde el versículo 1, para poder tener un poquito más de entendimiento sobre lo que Pablo estaba hablando. Dice el versículo número 1, capítulo 12, versículo número 1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré,
Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Así que estos 2 últimos versículos que presentamos primeramente era la respuesta que el Señor le dio a Pablo, principalmente el versículo número 9, donde el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, podemos entender que esta situación o padecimiento molestaba o inquietaba mucho a Pablo, pues dice ahí, dice su palabra, que Pablo le había pedido 3 veces al Señor que se lo quitara, a lo cual el Señor le contestaba lo que acabamos de leer en esos 2 versículos. Y como dije anteriormente, suponemos puede ser una dolencia, una enfermedad, puede ser alguna persona enviada por Satanás para que lo molestaran. Pueden ser muchas, como dije, hay muchos comentarios sobre esto, pero no es justamente de eso lo que vamos a hablar. Así que hablando de esta situación a la cual Pablo hace referencia, sabemos que Pablo fue un gran apóstol al cual Dios le había revelado y mostrado grandes cosas. Como leímos ahí anteriormente, él dice que no quería gloriarse de lo que él había visto, de lo que él sabía, porque no quería que nadie pensara de él más de lo que él era, sino que él siempre se presentó como una persona humilde, como una persona sincera, como una persona que no, aunque conocía mucho de Dios, aunque tenía mucho entendimiento de la palabra del Señor, hablaba en lengua, tenía muchos dones, él prefería no mostrarlo en público, sino que prefería, dice en una parte, prefería hablar pocas palabras que fueran claras y no hablar con palabras que la persona no pudiera entender. Entonces sabemos que Pablo era una persona humilde, era una persona que tenía el conocimiento, tenía la revelación que Dios le había dado, pero él también entendía que no era perfecto, era un hombre, era humano y podía fallar, podía cometer errores. Y él entendía que esa situación adversa en su vida era lo que lo mantenía humilde, recordándole en todo momento que no debía de exaltarse ni sentirse alguien especial o superior por el conocimiento que él poseía. Amén. Entonces, él sabía que el Señor le había enviado esto para recordarle en todo tiempo que no debía de exaltarse, que no debía sentirse más de lo que era, aunque él mismo decía que normalmente cuando leemos sus epístolas lo vemos como una persona humilde y todo, él sabía que eso podía suceder y como él decía, prefería no gloriarse de eso, aunque él sabía que había sido verdad todo lo que había visto, lo que había oído, todo lo que el Señor le había dado. Y como todos sabemos, tristemente el orgullo es algo que se apodera de las personas, de aquellas personas que tienen cierto conocimiento, tienen ciertos dones o habilidades y se apodera de ellos y eso termina separándolos de Dios tristemente, porque Dios no desea que nadie de nosotros seamos orgullosos ni nos sientamos orgullosos por lo que podamos saber o por lo que podamos entender o por lo que podamos conocer, porque eso tristemente lo que hace es sentir a las demás personas, sentirse como más débil, más que tienen menos conocimiento y no es eso lo que Dios quiere. Dios nos da el conocimiento que nos da, la revelación que nos da para que nosotros podamos compartirla con las demás personas, pero siempre dejando ver y saber que ese poder, ese entendimiento viene del Señor y no es nada que nosotros tengamos especial, sino que el Señor ha decidido darnos esas revelaciones o ese conocimiento, pero para usarlo para su gloria y no la nuestra.
Así que todos sabemos que el orgullo tristemente ha separado a muchas personas de Dios, y el orgullo fue el que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. Satanás era Lucifer, un ángel de luz, como dice su palabra, y estaba en el cielo, pero su orgullo fue lo que lo hizo a sentirse más, querer ser más que Dios o igual a Dios, y por eso fue expulsado del cielo. También tenemos al rey Nabucodonosor, que fue despojado de su trono cuando Dios le dio poder y su corazón se le llenó de orgullo por el poder que Dios le había dado. Así que sabemos y debemos entender que tristemente el orgullo destruye a las personas, y eso era lo que Pablo no quería que sucediera en su vida, como dije anteriormente. Así que el Señor ahí le dice a Pablo que dice, bástate con mi gracia. La gracia de Dios es una parte crucial y principal de la vida de un cristiano. Es tan grande la gracia de Dios que esa es la que nos permite ser salvos. Dice que somos salvos por su gracia. Dice Efesios 2, 8, 9, vamos a leer, que lo vamos a tener en la pantalla. Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, como vemos ahí, si miramos este versículo, no hay otra forma de poder recibir la salvación. La gracia de Dios, que también se traduce por amor de Dios, es la que hace que Dios ame al pecador y que anhela no su muerte, sino su salvación. La salvación no es por méritos o merecimientos. Así que si prestamos atención a la palabra, la gracia de Dios fue la que dio los privilegios al hombre en la creación. Si leemos un poquito en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, dice que creó las cosas y vio que todo era bueno, pero al hombre, dice la palabra de Dios, que lo formó y le dio aliento, por lo cual lo puso en una situación diferente del resto de la creación. Y todo esto fue solo por su gracia, fue solo por su amor, no porque nosotros fuéramos diferentes o fuéramos más importantes que las cosas que Él había creado, sino que por su gracia y por su amor Él nos dio ese lugar que le dio al hombre en el huerto, en el cual le entregó toda la creación para que el hombre la disfrutara, la manejara, podemos decir en otras palabras. También la gracia de Dios fue la que hizo que Él amara a su pueblo, que amara al pueblo de Israel de una forma diferente sobre los otros pueblos. Él lo eligió como su pueblo, dice su pueblo escogido. Y esto no fue mérito del pueblo, fue solo su gracia, fue solo su amor. Así que podemos ver cómo la gracia de Dios siempre estuvo desde la creación del mundo. La gracia de Dios, el amor de Dios estuvo sobre nosotros, y bueno, sobre toda su creación. Él hizo la creación con un propósito, y sabemos que hizo todo lo que creó, todo lo hizo perfecto. Hasta el día de hoy vemos cómo la ciencia trata de desmentir a la creación, dando ciertos puntos de vista, pero hasta el día de hoy no han logrado desmentir lo que dice la palabra de Dios, porque todos sabemos que todo esto que fue creado de una forma tan perfecta que hasta el día de hoy persiste, más allá de todo el mal que tristemente los hombres hayamos hecho sobre la creación de Dios, destruyéndolo de una forma u otra. Siempre la creación de Dios sigue viva, y bueno, por eso es que nosotros estamos vivos hoy en día, por esa creación es que nosotros tenemos el aire para respirar, que tenemos el agua para tomar, que tenemos los alimentos para comer, fue todo por eso. Entonces ahí vemos la gracia de Dios en su máxima expresión, podemos decir. Así que dice que por la fe nosotros recibimos su gracia, pues por ella hemos recibido el perdón de los pecados. La gracia es la que nos da nuevas oportunidades cada día. La gracia de Dios es la que hace que, aún siendo débiles, seamos fuertes. Amén. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos cansados, reconocemos que nuestra verdadera fortaleza viene de Dios. Amén. Cuando reconocemos que sin Él no somos nada, que no podemos seguir, que no tenemos fuerza, es cuando resplandece el poder de Dios, es cuando Él nos puede perfeccionar. Amén. La gracia de Dios es la que nos permite reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. La gracia de Dios
se manifiesta en nuestras debilidades, en nuestra humildad, en nuestra búsqueda y entrega a Dios, pues de otra forma no sería posible. Amén. La gracia de Dios es la que nos mantiene firmes y enfocados en Él. Amén. Verdaderamente, si yo me sintiera fuerte y autosuficiente, no hubiera buscado la ayuda de Dios, no hubiese necesitado de Dios. Y es lo que muchas veces sucede en el mundo con ciertas personas que no reconocen a Dios como el creador de todo, no reconocen a Dios como el verdadero Dios que es. Y siempre siguen pensando en su fuerza, en su poder y que solo pueden hacer todo, pero nosotros reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos es nada más que por su gracia, por su amor y porque Él lo ha dispuesto así. Así que nosotros cuando nos sentimos que no podemos más y buscamos de Dios, reconocemos que realmente solo no podemos seguir y buscamos de Él. Así que podemos decir que inconscientemente desde un comienzo reconocemos nuestra debilidad aún sin conocer a Dios. Y eso nos sucede, cuando nos entregamos a Dios, muchas veces no sabemos por qué lo hacemos, muchas veces lo hacemos porque estamos cansados de vivir de cierta manera o de ciertas situaciones. Pero otras veces, tristemente, no sabemos y cuando nos entregamos a Dios no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero podemos ver ahí que cuando uno se entrega a Dios, reconoce, como dije anteriormente, sin saberlo, que necesita de Dios y por eso busca de Él, por eso es que uno decide buscar a Dios, decide entregarse a Dios y todo lo que uno cambia y empieza a creer, eso viene después, pero el gran paso es poder entregarse a Dios y poder entregarse a nuestro Señor Jesucristo y poder comenzar a buscar de Dios. Y eso es lo que nos hace realmente débiles delante de Dios, pero no es una debilidad para entristecerse o para preocuparse, sino que es una debilidad de la cual el Señor se alegra. Ahí mismo se lo dijo a Pablo en estos versículos que leímos en el 9, dice, pero me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces cuando somos débiles es cuando el Señor puede perfeccionarnos, es cuando el Señor puede cambiarnos, cuando el Señor puede transformarnos. De otra forma, es imposible que el Señor pueda obrar en nuestras vidas cuando nos sentimos que somos fuertes, cuando nos sentimos que no tenemos necesidad de Dios o que no tenemos necesidad de depender de Él, es cuando Dios no puede obrar en nuestras vidas. De lo contrario, si nosotros sentimos que somos débiles y nos entregamos a Él puede obrar, Él puede cambiar nuestras vidas y Él puede mostrarnos tantas cosas que nuestra mente no puede imaginarse, por más que uno se ponga a pensar y se ponga a tratar de analizar, son cosas que no vamos a poder ver y entender. Amén. La gracia de Dios es la que hace que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. La gracia de Dios es la que hace que amemos a nuestros enemigos, que ayudemos a necesitados sin esperar reconocimiento o recompensa terrenal. Amén. Y esas son cosas que las leemos y las leemos muchas veces y demora un tiempo en poder entenderla. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dice que debemos de amar primeramente a Dios con nuestro corazón y nuestra alma y que después debemos de amar a los demás como a nosotros mismos. Dice Jesucristo nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y esas son cosas que en un principio son bien imposibles de poder entender y de poderlas llevar a cabo, pero cuando uno deja que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, todo eso es posible para nosotros y llega un momento en que ya lo sentimos como algo natural, como algo que debemos de hacer. Y todo eso es nada más que es solo por su gracia, no es por otra cosa, como dije anteriormente, no es por mérito nuestro, no es por lo que nosotros podamos ver o podamos saber, sino que es solo por eso. Así que es bastante interesante ver las debilidades de Pablo, de las cuales él estaba hablando. Como todos sabemos, Pablo fue un gran apóstol, quizás fue el principal de todos por la forma en que contribuyó a la obra de Dios. Pablo fue
no estuvo con Jesucristo, no fue un apóstol que fue escogido por Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, sino que fue escogido luego de Jesucristo haber muerto y fue llamado. Y Pablo fue un gran apóstol, un gran, podemos decir, una gran persona en la cual se veía que estaba Dios, que estaba el Señor Jesucristo. Y por eso hizo todo lo que hizo por la obra de Dios. Si leemos el Nuevo Testamento, la mayoría de las epístolas fueron escritas por él, y aquellos que tienen un poquito de conocimiento saben todas las iglesias que él formó, que él vio crecer, que ayudó a crecer. No solo las formó, sino que él se interesaba por esas iglesias y siempre estaba escribiéndole, tratando de visitarlos, tratando de alentarlos. Él estaba al tanto de las situaciones y los problemas que había, y él realmente se preocupaba por cada una de las iglesias que él había formado y las personas que había dejado ahí encargadas. Así que como vemos ahí, podemos entender que Pablo, más allá de que era, como dije, fue un gran apóstol, Pablo fue una persona que podemos decir que era débil, podemos entender que era una persona débil. Era poderoso en las cosas de Dios, pero era débil en su persona. ¿Y saben por qué sucedía esto? Porque él reconocía que todo su poder venía de Dios. Él reconocía que sin Dios no podía seguir adelante, y él reconocía que todo lo que hacía, todo lo que llevaba adelante solo lo hacía por Dios y no lo hacía por él. Él reconocía que en su antigua vida tenía otros valores en los cuales él valoraba otras cosas, pero él dice en estas epístolas, dice que ya todo lo que para él era riqueza anteriormente, ahora pasaba a ser basura, porque él había conocido algo más poderoso de lo que él conocía hasta ese tiempo, y que era el Señor Jesucristo, que fue quien lo cambió y lo transformó a él. En otro tiempo él se creía fuerte, él se creía poderoso, era una persona respetada por los religiosos de ese tiempo, pero cuando se le apareció el Señor, lo cambió y lo hizo una persona débil, una persona sometida, una persona entregada a Dios, y todo eso solo fue por su gracia. Amén. Quiero invitarlos a leer Hechos 9, 1 al 9, para que entiendan un poquito. Muchas veces hablamos de ciertas cosas y hay personas que aún no han leído o no conocen lo que nosotros conocemos, y muchas veces no pueden entender de lo que estamos hablando. Entonces me ha tomado un tiempito para leer Hechos 9, 1 al 9, en el cual relata la conversión de Saulo, pero dice cosas bien importantes. Aquí dice capítulo número 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Entonces, si prestamos un poquito atención aquí a lo que acabamos de leer, como dije anteriormente, a solo leerlo para tener un poquito de entendimiento, vemos lo que era Pablo anteriormente. Dice Saulo era el nombre de Pablo anteriormente, antes que se convirtiera. Dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo en ese tiempo se dedicaba a perseguir a los cristianos y los sometía, los llevaban presos, y muchas veces él consentía la muerte de esas personas, o
o los apoyaba para que fueran muertos, como fue el caso de Esteban, en el cual la Biblia nombra a Saulo que estaba ahí. Entonces, vemos lo poderoso que él era o que él se sentía, y él, creyendo que estaba haciendo las cosas para Dios, lo hacía de una forma poderosa, en la cual se enfocaba en eso y llevaba adelante lo que tenía en mente. Pero vemos cómo ahí se le aparece el Señor Jesucristo en ese camino cuando él iba, y dice que él cayó a tierra. Y el número 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos cómo el Señor lo había tocado de esta forma y él ya no se sentía tan fuerte como se sentía anteriormente, como leímos ahí en el comienzo del capítulo número 9, sino que vemos que a partir de ese tiempo él ya comenzó a ser débil en su persona, pero poderoso en las cosas de Dios. Quiere decir que al ser débil, él se dejaba usar por Dios, se dejaba manejar por Dios, y él estaba sometido a Dios. Y en esa debilidad es cuando Dios puede trabajar en nuestros corazones, y así fue como trabajó en el corazón de Saulo para hacerlo un gran apóstol. Y por eso él dice que prefería gloriarse o reconocer sus debilidades para que el poder de Dios quedara manifiesto en él. Amén. Entonces, Pablo, al reconocer el poder de Dios, Pablo al reconocer que él no hacía las cosas por sus propias fuerzas o por su propio poder, sino que la hacía por Dios. Él reconocía que era débil, como dije anteriormente, pero esa debilidad de la cual el Señor se goza, porque es cuando el Señor puede obrar en nuestras vidas. De lo contrario, como dije anteriormente, cuando nos sentimos superiores, cuando nos sentimos mejores, cuando nos sentimos autosuficientes, el Señor no puede obrar porque nosotros no le permitimos. Nosotros pensamos que podemos manejar nuestra vida a nuestra manera, que podemos hacer las cosas que sentimos y nadie puede darnos órdenes, pero cuando venimos a los caminos del Señor reconocemos que dependemos de Él cada día, en todo momento, y realmente de esa forma nosotros dejamos que el Señor obre en nuestros corazones y que la gracia de esa que está hablando, que le habló a Pablo aquí, se manifieste en nuestras vidas. La segunda parte del versículo 9 dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es en el número 9 que estábamos leyendo, 12:9. Entonces, esta debilidad no se trata de ser inseguro, de ser temeroso, de estar desanimado. Esta debilidad se trata de reconocer en quién está nuestro poder, de quién viene, de saber y reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Y esto pasa a menudo, o digo en lo personal, muchas veces nos encontramos en ciertas situaciones, o el Señor nos pone en ciertas situaciones en las cuales tenemos que hacer ciertas cosas y no sabemos cómo las vamos a hacer. Por ejemplo, compartir un estudio no es algo que lo podamos tomar a la ligera y que lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, y muchas veces pensamos que no podemos hacerlo, pero cuando comenzamos a buscar de Dios y comenzamos a buscar su guía, es el Señor quien nos habla y quien nos ayuda y nos guía para que podamos hacer las cosas. Y eso sucede porque nosotros nos sentimos verdaderamente débiles, nos sentimos que no podemos hacer por nuestra propia fuerza, que no podemos llevarlo adelante, y ahí es cuando el Señor se manifiesta y podemos reconocer que ese poder, que esa sabiduría, que ese conocimiento viene de Él, pero siempre no sintiéndonos más o superior que los demás, sino que sintiéndonos de una forma siempre humildes y siempre tratando o respetando siempre a Dios, y dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas, y que sea Dios quien ponga en nuestro corazón lo que nosotros tengamos que hablar, y no sean temas de que nosotros hemos propuesto, o que quieramos hacerlo de la forma que nosotros quieramos. Y muchas veces terminamos hablando de ciertas cosas que ni pensamos, o terminamos preparando un estudio de ciertas cosas que no pensamos que iban a hacer, pero el Señor sabe, el Señor es el que dirige esto, y el Señor es el que nos dice lo que debemos de hacer, y nunca debemos de hacer cosas por nuestros sentimientos, sino siempre confiando en el Señor y pidiéndole a Él la guía.
Entonces vemos cómo Pablo nos da ese gran ejemplo, y no solo en esta parte de Corintios, sino que si leemos muchas de sus epístolas, vemos cómo siempre el Señor lo usaba de una forma u otra. Él muchas veces él daba su opinión al respecto, pero siempre basado en el conocimiento que tenía de Dios o en lo que Dios le había enseñado o le había mostrado. Y debemos de tomar este ejemplo de Pablo, porque dice la palabra de Dios que no debemos de confiar en los hombres, pero Pablo fue un hombre de Dios en el cual lo podemos tomar como ejemplo. No digo que vayamos a venerar más a Pablo que a Dios o a Jesucristo, porque eso no es posible, pero sí debemos de tomar sus enseñanzas y debemos de reconocer que era un hombre de Dios y tomar todos esos consejos que nos ha dejado escrito, porque esos son los que nos fortalecen y nos dan la enseñanza que nosotros necesitamos. Amén. Dice su palabra en 1 Corintios 1:27, que creo que lo tenemos en la pantalla también. Son cosas bien interesantes, la palabra de Dios es bien interesante y muchas veces nos sorprende con lo que el Señor dice. Dice 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Y estas son palabras que solo el que conoce de Dios las puede entender, porque de otra forma no hay manera de poder entender estas palabras. Son cosas que para la mente humana es difícil de entender y es imposible para la mente humana. No puede entender, no puede afirmarlo y no puede decir que esto es verdad, pero los que conocemos de Dios sabemos, como dice ahí, que lo necio del mundo, lo más bajo del mundo lo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y dice que lo débil, lo más débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo más fuerte. Porque Dios puede hacer lo que Él se disponga. Nunca sabemos cómo el Señor nos puede usar, nunca sabemos el entendimiento, el conocimiento que el Señor nos puede dar, pero cuando nosotros dejamos que Él obre en nuestras vidas y que Él nos use y que Él hable a través de nosotros, Él puede hacer cosas grandes como la hizo con Pablo. Como dije anteriormente, Pablo no era más que otras personas, solo fue escogido por Dios y se dejó usar y llevó adelante lo que el Señor le pidió. Esa fue la gran diferencia, pero él era una persona humana como cualquiera de nosotros. Él quizás tenía un poco más de conocimiento, porque dice que era una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero tristemente tenía un conocimiento que no era el verdadero, sino que estaba equivocado en el anterior tiempo cuando se llamaba Saulo. Luego cuando el Señor lo convierte y pasa a llamarse Pablo, ya su vida cambia y todo ese conocimiento que él sabía, que él tenía, o toda su forma de ser, el Señor la usó a favor del ministerio, del Evangelio, para poder llevar adelante su palabra. Y esa era la persona que él necesitaba en esos tiempos difíciles. Todos sabemos que el Señor Jesucristo escogió sus apóstoles, sus discípulos, a los cuales le enseñó, invirtió tiempo, les mostró ciertas cosas, caminaron con Él, pero como sabemos, Pablo nunca estuvo con Él. Al contrario, Pablo era uno de los que perseguía a estos hijos de Dios, a estos discípulos, a estos cristianos que habían comenzado en ese tiempo a formarse. Él era uno de los que los perseguía y de los que hacía en muchos casos quizás hasta desistir de la fe, porque eran tratados de una forma bastante cruel, en las cuales eran hasta muertos, como sabemos la historia de Esteban, cómo fue muerto y cuando él lo consintió. Entonces, él quizás era uno de los que tendría menos derecho, podemos decir, como él mismo decía, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy, no tengo no debería llamarme apóstol ni nada por el estilo, él reconocía, pero nosotros sabemos y nosotros entendemos que fue un hombre poderoso en la palabra de Dios y en las cosas que llevó a cabo. Así que leímos esta parte, 1 Corintios 1:27, y ahí podemos ver que Dios no nos puede usar cuando nosotros nos creemos sabios o poderosos, cuando nosotros nos creemos que somos más que otras personas, nos creemos que somos diferentes, que Dios nos escogió por nuestros dones, por nuestras habilidades.
Estamos muy equivocados y de esa forma Dios no nos puede usar. En cambio, cuando reconocemos que somos necios, que somos débiles, Él nos puede usar, Él nos puede transformar esa debilidad que tenemos, ese poco conocimiento que tenemos, Él lo puede transformar en lo máximo, nos puede hacer sabios, nos puede hacer fuertes en las cosas de Dios, como dije anteriormente. Nunca debemos de mirar ni comparar las cosas del mundo con las cosas de Dios, porque no se pueden comparar. Y como dije anteriormente, aquellos que tristemente no conocen a Dios, es un poco difícil entender cuando hablamos estas palabras, pero aquellos que no conocen a Dios, yo los invito a que le den una oportunidad a nuestro Señor, y el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Como dije anteriormente, nosotros quizás en otros tiempos, y la mayoría nos sentíamos que no necesitábamos de Dios, que no necesitábamos depender de Dios, pero por su gracia un día fuimos tocados, fuimos llamados, y aquí estamos marchando adelante, siempre luchando, siempre en ciertas situaciones, pero siempre confiando en Dios y sabiendo que todo lo que el Señor tiene o pone en nuestras vidas es para nuestro bien, y por eso es que seguimos adelante cada día sin importar la situación que estemos pasando, lo que hayamos vivido, lo que nos toque vivir. Tenemos muchas historias en la Biblia en las cuales podemos ver cómo el poder de Dios se manifestaba de una forma única y poderosa. Todos conocemos la historia de David y cómo él fue elegido para ser rey de Israel, aquel que era el más débil de la familia, el más chico, el menos importante, fue el que Dios escogió para que fuera rey. Y David, sabemos que fue un rey muy poderoso, fue un guerrero, pero él también era débil, él era humilde para reconocer cuando se equivocaba, para reconocer que en las batallas las ganaba el Señor y no él. Como dijo el pastor el otro día, creo que fue el domingo, él consultaba a Dios cuando él tenía que ir a una guerra y le pedía dirección a Dios para ver qué debía hacer. Entonces, él ponía a Dios en cada decisión y por esa forma él reconocía que su persona era débil. La debilidad es la que nos hace humildes, nos hace obedientes, nos hace sometido a Dios. La debilidad nos hace buscar las cosas de Dios y no las de este mundo. La debilidad nos hace reconocer la gracia y el amor de Dios. Amén. Entonces, como dije anteriormente, mientras no seamos débiles, no seamos humildes, Dios no va a poder obrar nuestras vidas. En cambio, cuando nosotros reconocemos que dependemos de Él y que necesitamos estar sometidos a Él, es cuando el Señor puede obrar. Dice el versículo número 12:10, que leímos 2 Corintios 12:10, dice: por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Mismo Pablo lo reconocía. Él debía ser débil para poder, el poder de Dios reconocerse en él, y entonces ahí él podía ser fuerte. Las debilidades, las necesidades, las angustias, las persecuciones, como decía Pablo acá, las afrentas, no son las que nos destruyen o nos apartan de Dios. Al contrario, esas son las que nos hacen más fuertes. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, cuando somos débiles, cuando nos encontramos en necesidades, en angustia, no hay forma de que nosotros por nuestros propios medios podamos salir, pero cuando nosotros confiamos en el Señor y creemos en el Señor y sentimos que el Señor nos tiene ahí por un propósito, ahí es cuando nosotros realmente somos fuertes y dejamos que la gracia de Dios, que el amor de Dios actúe en nuestras vidas, y siempre va a ser para nuestro bien. En cambio, el orgullo, la vanagloria, la autodependencia, el sentirse superior a los demás, son las que tristemente nos destruyen, nos separan de Dios. Amén. Nuestras debilidades son las que muestran la gracia y el amor de Dios, y con eso nos basta, como dice el Señor, pues eso es lo que verdaderamente nos mantiene humildes, enfocados y dedicados a Dios. Amén. Así que si tomamos este ejemplo de Pablo, vamos a ver cómo Pablo como persona, como ser humano que era, se sentía mal, se sentía triste cuando se encontraba en esas dificultades, cuando eso que él tenía lo acosaba, o el Satanás lo estaba ahí siempre molestando. Él se sentía
se sentía débil y él, bueno, como hombre, como persona, llegó a pedirle a Dios que le quitara eso que él tenía, pero Dios ahí le respondió bien claro, dice, con mi gracia te basta. Y muchas veces sucede con nosotros que nos encontramos en ciertas situaciones, en ciertas dificultades, y lo primero que pedimos al Señor, Señor, quítame esto, Señor, sácame de esto. Pero no entendemos que el Señor muchas veces tiene que tenernos en esas situaciones, en esas aflicciones, en esas pruebas para podernos moldear, para poder cambiar nuestro corazón y para que nosotros podamos reconocer y podamos entender que el poder y la fuerza viene de Él. Y las cosas no suceden cuando nosotros las quieramos, sino que las cosas suceden cuando Dios nos quiere. Muchas veces nos enfocamos más en que Dios nos quite de esas situaciones, de esas adversidades, y le pedimos más que nos saque esas cosas, y no le pedimos que el Señor a través de esa situación nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé paciencia. No entendemos que son pruebas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y muchas veces nos impacientamos por esas cosas, como dije, Pablo le había pedido 3 veces al Señor que le quitara esto, pero el Señor le había hablado y él ahora reconocía que bueno, que solo con la gracia del Señor bastaba, con la gracia del Señor alcanzaba y que él no necesitaba más nada, el Señor se lo tuvo que decir. Así que es tiempo que nosotros reconozcamos, pero no con palabras, sino con acciones, que verdaderamente dependemos de Dios, que nos levantamos, que nos movemos y vivimos cada día solo por su gracia. Amén. Esa gracia que fue derramada sobre nuestras vidas a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que nos permite vivir cada día como si fuera el último, sabiendo que el día de mañana no está prometido ni seguro para nadie. Amén. Debemos de imaginar un poquito y pensar en lo que vivieron aquellas personas que vivían en el Antiguo Testamento, cuando no se vivía por la gracia, sino que se vivía por la ley. Y muchas personas tristemente le fallaron a Dios y murieron. Muchas personas fueron muertas en distintas situaciones, ya sea por la ley que había, por el castigo que se le imponía o por situaciones en las cuales Dios disponía. Sabemos la historia de aquellos 2 que fueron a ofrecer este holocausto a Dios y lo ofrecieron de una forma mala y murieron ahí en el mismo lugar donde estaban. Pero cuando muere Jesucristo, comenzamos a vivir por su gracia. Y por eso es que hoy cada uno de nosotros estamos vivos. Pues si nosotros contáramos las veces que le hemos fallado a Dios, las veces que hemos cometido pecado, conociendo la palabra del Señor, sabiendo las instrucciones, sabiendo los mandamientos que Él nos ha dejado, imaginémonos cuántas veces hubiésemos muerto ya. Pero por esa gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, por ese amor que Él nos tiene, es que hoy en día seguimos vivos y cada día tenemos una nueva oportunidad, aunque fallemos, aunque muchas veces dudemos del Señor, aunque muchas veces sientamos que el Señor no está presente en nuestras vidas, el Señor está siempre ahí, tristemente, y muchas veces sucede que somos nosotros que nos apartamos de Dios y no es que el Señor se aparte de nosotros, el Señor siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos, esperando que nosotros vuelvamos a Él, que nosotros reconozcamos quién es Él, que nosotros le demos las gracias cuando nos levantamos, cuando nos acostamos cada día, porque son formas de reconocer que dependemos de Dios y que solo por su gracia es que nosotros estamos vivos y que por su gracia seguimos adelante. No somos diferentes a nadie, ni somos personas especiales con respecto a las demás delante de Dios, somos todos iguales, pero Él, por su gracia es que nos permite cada día levantarnos, por su gracia es que nos permite hoy poder estar escuchando su palabra, por su gracia es que nos permite estar en este país donde mayormente, y aunque pasen muchas situaciones y adversidades, tenemos una vida bastante cómoda. Solo basta con mirar a otros países y tantas cosas que están sucediendo en este tiempo de dificultades, de pobreza. Gracias a Dios aquí hemos tenido la pandemia y todo y nunca nos ha faltado de comer. Hay países en los cuales tristemente no tienen para comer. Solo vemos en Centroamérica lo que está sucediendo ahora nomás. Hay personas que han perdido sus casas, sus bienes, hasta familiares, y nosotros muchas veces nos quejamos por pequeñas cosas y no reconocemos a uno, no entendemos que solo con la gracia del Señor nos basta, como Él le dijo a Pablo, ahí como Pablo mismo lo escribió, para que nosotros lo tuviéramos
escrito y lo podamos tomar. Lo que se encuentra aquí en la Biblia no está escrito por casualidad, sino que tiene un propósito, así que debemos de nosotros tomar en cuenta esta palabra que encontramos, por ejemplo, la que encontramos en este día, y no solo la que encontramos en este día, porque el Señor siempre de una forma u otra nos muestra su palabra, ya sea cuando leemos un versículo en la mañana, cuando leemos una parte de la Biblia, cuando podemos meditar en su palabra. El Señor nos muestra diferentes cosas y muchas veces las pasamos por alto y no reconocemos lo grande que es su gracia, lo grande que es su amor, lo grande que es su misericordia. Y como dije anteriormente, solo por eso estamos vivos y solo por eso tenemos la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. No somos diferente a nadie. Hay otras personas que no han tenido quizás la oportunidad. Hay muchas personas que han tenido la oportunidad y la han desperdiciado. Pero pienso que estos tiempos que el Señor ha mandado son para que nosotros reflexionemos en eso que está sucediendo, reflexionemos en nuestras vidas y podamos ver si realmente le estamos correspondiendo a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y no fue una muerte común, sino que fue una muerte bien cruel, en la cual Él sufrió demasiado, podemos decir, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios y teniendo el poder para poder salir de ahí, para poder levantarse y huir de esa cruz. Él no lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo todo por amor a nosotros y Dios su Padre también lo envió a Él por el amor que nos tiene a nosotros. Así que nosotros debemos de aprovechar esa gracia que contamos hoy en día para que pueda tener un efecto lo que el Señor Jesucristo hizo, que esa muerte que el Señor Jesucristo hizo por nosotros no sea en vano. Debemos de aprovechar este tiempo. Como dije anteriormente, sé que hay muchas personas que ya no confían en Dios, ya no creen en Dios por las situaciones en las cuales estamos viviendo y se desaniman, pero los que realmente conocemos a Dios sabemos que estas situaciones en las cuales nos encontramos no es producto de Dios, sino que es producto de nuestra desobediencia, es producto de nuestro desamor, de nuestro rencor hacia los demás. Todo esto es producto de lo que el hombre ha hecho, lo que está sucediendo últimamente. Sabemos, como dice su palabra, que se enfriará el amor de uno por los otros. En las mismas familias habrán personas en discordia. Y todo eso está sucediendo y cada vez va a ser peor, podemos decir, porque está escrito así. Esto no va a mejorar, no es algo que va a cambiar para el día de mañana. Si alguien le dijo eso, está bastante errado, porque no es así. Sabemos que los tiempos que vienen van a ser cada vez más difíciles, va a ser cada vez más difícil servirle a Dios, va a ser cada vez más difícil seguir a Dios, va a ser cada vez más difícil serle fiel, serle obediente. Pero cuando tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, Él hace que eso sea más fácil. Pero pienso que lo principal de todo y lo más importante es que uno pueda ser débil, pueda ser humilde, pueda ser sensible a las cosas de Dios y poder dejar que Dios obre en nuestros corazones, olvidar el rencor, olvidar el odio, olvidar el desamor, olvidar el orgullo, porque esas son cosas que tristemente lo único que hacen es destruirnos. Muchas veces pensamos que si pagamos con mal a aquel que nos hizo mal, está bien, pero no es así. Aquellos que no conocen de Dios pueden tener ese pensamiento y no es que lo estemos juzgando ni nada por el estilo, pero son cosas que solo las podemos entender cuando buscamos de Dios, cuando reconocemos a Dios como nuestro Salvador y nos dejamos guiar por Él. Amén. Así que si hay alguien que no conoce a Dios, lo invito en este día, porque nunca es tarde para venir a Dios. Aquellos que se han apartado por distintas situaciones, aquellos que han pasado por pruebas difíciles y no han podido soportar, no han podido seguir, los invitamos para que le den una oportunidad a nuestro Señor, porque nuestro Señor puede obrar en nuestras vidas de una forma que nosotros no nos imaginamos de ninguna manera. Ni aquellos que conocemos de Dios sabemos cómo Dios puede obrar. Nunca sabemos, siempre pensamos una cosa y Dios termina obrando de una forma diferente. Pensamos esto es así, pero Dios nos muestra cosas diferentes y cada día aprendemos algo nuevo, y eso es lo bueno que tiene el Señor, de poder mostrarnos cada día, como dije anteriormente, aunque esta palabra está escrita
2000 años, la leemos hoy, la leemos mañana, la leemos pasado, y todos los días vemos algo diferente en el mismo capítulo, en el mismo versículo. Y esa es la palabra del Señor, la palabra del Señor, la que trae este discernimiento, trae entendimiento progresivo. No es algo que leamos hoy y vayamos a aprender todo, no leemos hoy, aprendemos una parte, leemos mañana, vemos otra cosa, leemos pasado, vemos otra. Y eso es lo bueno de la palabra del Señor, que hace 2000 años fue escrita y hoy en día sigue cambiando, sigue transformando corazones, sigue tocando personas, porque muchas veces pensamos que cierta persona fue tocada por aquel pastor, por aquella persona que habló, pero no es la persona, es Dios hablando a través de esa persona. Y es lo que, si uno realmente está buscando a Dios y está predicando las cosas de Dios, todo sale de aquí, de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos habla cada día de forma diferente y cada día nos da un nuevo entendimiento. Así que yo los invito, aquellos que conocen de Dios saben que esto es verdad, que es así. Y los invito a aquellos que no conocen para que le den una oportunidad a nuestro Señor. Como dije, nunca es tarde. El Señor por eso nos da nuevas oportunidades cada día, por eso nos permite levantarnos cada día, respirar. No es por nuestros propios fuerzas ni por propios medios. Él nos permite tener nuestro sustento, nos permite tantas cosas que muchas veces no valoramos y creemos que solo lo hacemos porque somos inteligentes, porque sabemos hacer esto, porque sabemos trabajar, porque sabemos ahorrar, y no es así. Todo lo hace el Señor. Así que mientras no confiemos en Él, nuestra vida podrá ir quizás bien por un tiempo aquí en la tierra, pero si vemos cuál es el verdadero propósito que el Señor tiene con nosotros, sabemos que esta tierra es algo pasajero, es por un tiempo, y lo que va a perdurar es lo que nosotros podamos tener en nuestro corazón, en nuestra alma, y no aquellas cosas que podamos adquirir aquí en la tierra por nuestra sabiduría, por nuestro entendimiento, nuestro conocimiento o habilidades. Así que nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que hoy estuvo siguiéndonos, acompañándonos, y como siempre espero que esta palabra, aunque sea una palabra, haya llegado a su vida, haya tocado su corazón y nos haga ver algo diferente en este día, que podamos ver si en algo estábamos equivocados, que podamos ver si en algo tenemos que cambiar, que podamos ver si en algo tenemos que hacer diferente para el día de mañana, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que le sirvamos de una mejor manera y que estemos cada día más unidos, como dije anteriormente. Aunque vemos que el mundo cada vez está más desanimado, está más peleado, está en discordia, nosotros debemos de ir a lo contrario, no seguir la corriente del mundo, sino seguir las cosas de Dios, que son totalmente diferentes a las cosas del mundo, que tristemente y como muchos vemos es lo que está prevaleciendo en estos tiempos, y muchas personas se están perdiendo tristemente porque no están buscando a Dios. Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes y espero que el Señor nos dé otra nueva oportunidad. Si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente aquí en la iglesia con el templo abierto, si el Señor lo permite, y también vamos a estar transmitiendo, así que los invitamos que tomen un tiempito, que aparten un tiempito para poder recibir la palabra del Señor. Así que ahora vamos a orar por esta palabra, pidiéndole al Señor para que el Señor pueda obrar nuestros corazones, aquellos que han podido escuchar esta palabra. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu amor, Señor, por tu amor incondicional, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, y por habernos dado esta nueva oportunidad para estar todos reunidos, Señor, en esta noche. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Padre, esta palabra, Señor, toque nuestros corazones, nuestra mente, Padre, y llegue a lo más profundo de nuestra alma, Señor, para que podamos recibirla, Señor. Gracias te damos, Padre, por estos versículos que tú has puesto delante de nosotros en esta noche, Padre. Gracias te damos por ese siervo Pablo, Señor, al cual tú usaste de una forma única, Señor. Te damos las gracias, Padre, por cada una de las enseñanzas y los consejos que nos ha dejado, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos des esas ganas, Padre, de buscar más de ti, de escudriñar tu palabra, Señor, y de poder alimentarnos cada día en ella, Señor. Que esta palabra, Señor, sea un aliento para nuestras vidas, Señor. No permita, Padre, que fallezcamos, que nos desviemos, que nos separemos de ti, Señor. Al contrario, Padre,
que cada prueba, cada situación, Señor, cada circunstancia en la cual tú nos has puesto en este día, Señor, sea para fortalecernos más, Señor. No permitas, Padre, que nos debilitemos, que nos apartemos, Señor. No permitas que el orgullo entre en nuestras vidas, Señor, y nos separe de ti, Padre. Hácenos, Señor, personas humildes, Señor. Transfórmanos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe en todo momento, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por cada hermano, hermana, Padre, que esté pasando una situación difícil, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de ellos, Señor, y tú que conoces su situación, sus circunstancias, Padre. Las ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas obrar a través de ellas, Señor. Que tu santa voluntad, Padre, se lleve a cabo, Señor. No te pedimos, Padre, que tú las quites de su vida, Señor, sino que tú puedas obrar a través de esa situación, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos, Padre, que todo lo que viene de ti es para tu bien, Padre. Así que te agradecemos por eso, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada hermano o hermana que en esta noche ha estado ahí siguiéndonos desde sus hogares, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que conocen la palabra del Señor, Señor, que tú los puedas seguir usando y guiando, Señor. Y aquellos que no conocen, Padre, que tú les des esa oportunidad que nos diste a nosotros, Señor, de poder conocerte, que tú puedas tocar sus corazones y puedas entrar a sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo y en todo, y ya te agradecemos, Padre, por cada cosa, Señor, que tú has hecho por nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, y te alabamos, Señor. Bendito seas. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes por haber estado ahí desde el otro lugar siguiéndonos. Gracias le damos a nuestro Señor, que fue quien nos dio esta oportunidad en esta noche poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Gracias le damos a los hermanos que están trabajando detrás de esto para que esto sea posible. Gracias también le damos al Señor por tenernos aquí en este ministerio y siempre pidiéndole por nuestros pastores para que el Señor los guíe y los use. Y que ellos puedan ser un ejemplo para nosotros y puedan hacer una ayuda para nuestras vidas. Así que le agradecemos al Señor por habernos puesto aquí. Solo le pedimos que si es su voluntad, el Señor nos permita estar reunidos el próximo domingo y los invitamos a aquellos que estén aquí cerca y puedan llegar para que puedan estar aquí. Solo estamos 1 hora a partir de las 5, así que los invitamos. No es tiempo perdido, sino que es tiempo invertido. Y aquellos que por la situación que estén no puedan venir, los invitamos para que nos vean a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la tierraprometida.org. Así que muchas gracias les damos desde ya a cada uno de que cada miércoles, cada domingo nos acompaña y esperamos y creemos y pensamos que esto que el Señor ha hecho no es en vano, esto tiene un propósito. Así que nosotros, mientras tanto, seguimos adelante, fiel a nuestro Señor y luchando cada día, como dije anteriormente. No es algo fácil, sino que es algo en lo que tenemos que luchar, perseverar cada día, pero gracias le damos al Señor, que es quien nos da la fuerza y la voluntad cada día para seguir adelante. Así que gracias a cada uno de ustedes, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.